Se ve mi pantalla, ¿no? Alguien que me pueda confirmar, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ya cómo es que se generan las curvas de niveles, ¿ya? Entonces, nos dan primeramente puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una superficie así, una, como una parcela, ¿no? Que esta comprende 100 metros de, de largo que de alto, ¿no? O de ancho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que nosotros hallemos las curvas de nivel, bueno, siguiendo los pasos, esto es de un laboratorio que yo hice, ¿no? En topografía 2. Entonces, tenemos los puntos, fíjense, aquí hay un punto, ¿no? Aquí hay un punto, aquí hay otro, otro. En este caso, las coordenadas no son importantes porque ya está aquí, ¿no? El esquema planteado. Entonces, cada punto tiene su elevación, ¿no? Esto de acá es la elevación. Ya, entonces, son 9 puntos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que hallemos las curvas de niveles. Entonces, ¿cómo es que se hallan las curvas de niveles? ¿Cómo se construye? Ya, esto generalmente, o es la única manera en la que se llega, es triangulando y poder interpolar, ¿no? Interpolar puntos y ya después unir los puntos que tengan la misma cota. Entonces, acá también hay otros datos, por ejemplo, el de la curva, a ver, vamos a seguir aceptando. Creo que también había chat. Eh, a ver, la ayudantía de hoy está planteada para el ingeniero Carreño, ¿ya? Eh, Creo que todavía no está la invitación para el ingeniero Percy. Yo he sido su auxiliar, ¿no? Del ingeniero Percy, también del ingeniero Carreño, pero esta ayudantía está para el ingeniero Carreño. El ingeniero Percy no entra a esta parte de acá de los peraltes, no entra la parte de curvas compuestas. Es otro, él toma de su avance, bueno, él tiene su forma de resolver, su método, y entonces eso es un poquito diferente a esto. No, el tema de los peraltes, curvas compuestas, curvas asimétricas, eso es con el ingeniero Carreño, ¿ya? La parte de curvas de niveles también para hacer los ejercicios, esto que le estoy mostrando, también es con el ingeniero Carreño, ¿ya? Así que, por favor, no es. Y si ustedes quieren aprender, no hay ningún problema, no pueden estar. Lo que sí es que yo les advierto de que estén atentos para no confundirse, ¿no? En los exámenes, ¿ya? Así que yo creo que podemos seguir continuando. Entonces les comentaba que aquí hay otros datos más que dice que las curvas principales están cada 10 metros y las curvas secundarias cada 5 metros. Esto ustedes lo deben saber, ¿no? Que por ejemplo una curva principal se dibuja cada 5 curvas secundarias, ¿no? Y aquí no cumple, ¿no? Porque cada 5 en realidad sería esto 25, ¿no? Sería la curva principal, ¿ya? Pero es un modo de ejemplo, ¿ya? Siempre, siempre se dibuja cada 5 curvas secundarias una principal, ¿ya? Esa relación se mantiene siempre. Bien, entonces, cuando son, por ejemplo, aquí nos dice curva cada 10 metros, entonces, de las elevaciones se busca, ¿no? A los puntos que sean múltiplos de los 10, ¿no? Por ejemplo, aquí 30, 50, ¿no? 40 también es múltiplo, 40, 60, 70, ¿no? Cada 10 metros. Si fuera cada 20, entonces aquí buscaríamos múltiplos de 20. Por ejemplo, aquí no sería 430, sino aquí sería 4, 440, ¿no? 420, múltiplos de 10. Ya en los 5, ya de igual forma, cada 5 metros. Bien, entonces aquí, por ejemplo,
está, ¿no? A modo de ejemplo, cada 10 metros que se dibuja una curva principal y una curva secundaria cada 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer aquí? Simplemente es plantear el esquema, ¿no? En este caso ya está planteado como les comenté hace un momento, ¿no? Pero hay que enumerarse los nudos para tener un mejor control, ¿no? Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y de acuerdo a ello empezamos la interpolación. Fíjense que aquí empezamos con el nodo del 1 al 4, ¿no? Entonces estamos haciendo esta parte de acá, de 1 a 4. Bien, entonces de 1 a 4 nosotros tenemos, ¿cuántas son las elevaciones? 430 y 400, ¿no? Que es este de aquí y este de acá, ¿no? El esquema está planteado en planta y esto acá nosotros estamos viéndolo en perfil, ¿no? Entonces el punto 1 está acá y el punto 4 está acá, ¿no? Estos 400 es lo mismo acá. Entonces empezamos, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si es cada 10 metros, y después vamos a ver cada 5 qué es lo que pasa? Pero antes, ustedes aquí tienen que entender un poquito qué es lo que significan las curvas de nivel, ¿no? Entonces, este esquema de acá está muy bonito, ¿no? Porque esto es lo que representa una curva de nivel, ¿no? Acá. Este sí se puede cargar. Ya, entonces fíjense ustedes acá que, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Las curvas de niveles son planos horizontales que cortan al terreno, ¿no? Y bueno, eso se ve proyectado aquí, ¿no? En cada curva, ¿no? Y entonces las curvitas que se van dibujando acá van uniendo cada elevación que contenga el mismo valor, ¿no? Si son 1100 acá, por ejemplo, la proyección llega aquí, 1100, ¿no? Y va uniendo todas las cotas que son las mismas, ¿no? Ahí. Entonces, si seguimos, es eso lo que estamos hallando, ¿no? Cada 10 metros. Entonces, 420, 410. Y aquí en el ejemplo está como comparando los ángulos, ¿no? Tangente de este ángulo es igual al delta, ¿no? 430 menos 400. Aquí lo mismo, comparando con el otro caso, ¿no? 410 menos 400, ¿no? Y despejando de ahí X, ¿no? Y X, ¿qué va a ser X? X va a ser esta distancia, ¿no? Esta distancia para saber en qué punto se encuentra acá, ¿no? Estamos partiendo de este punto. Queremos saber cuánto es la distancia acá y, por ejemplo, este va a ser 410, qué sé yo, ¿no? 420 va a quedar acá, ¿no? 420, pero aquí hay que ir viendo, ¿no? Cuánto es esta distancia, ¿no? ¿No? Para que ya nosotros hagamos en el plano, nosotros hagamos a escala y después de ahí vayamos trazando las curvas de nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace acá. Pero ahora también lo que podemos hacer es comparar los triángulos, ¿no? Hacer comparación de triángulos. Por ejemplo, este delta H aquí son 430 menos 400 es 30, ¿no? 30 y la distancia acá es 50. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que 30, ¿no? La relación sobre 50, ¿no? Está haciendo relación de triángulo que prácticamente es lo mismo que esto, ¿no? Solamente comparando los catetos opuestos. Entonces, ya aquí, por ejemplo, 400, a ver, vamos a hallar este de acá. Por ejemplo, 410 menos 400 es 10, ¿no? Entonces, acá es 10 a esta distancia que nosotros no sabemos que es X. Entonces, de aquí despejamos, ¿no? Y sería 50 sobre 30, ¿no? Por 10. ¿No? Y sale lo mismo, ¿no? 16.67.
¿Ya? Y eso mismo, para no estar haciendo los mismos cálculos otra vez, porque el ingeniero ni siquiera se fija después, no hay que ser rápido en el examen porque son largos los parciales. Entonces, ahí mismo podemos ir parametrizando, ya cambiando, ¿no? De 10, multiplicando por 10, ¿no? 50 sobre 30 por 10, y eso es lo que nos sale 16.67, ¿no? Entonces cambiamos, ya no va a ser 10, va a ser 20, y sale 33.33, que es este mismo valor de acá, ¿no? Entonces cambiamos otra vez el 30, no, perdón, el 20, ahora va a ser 30, digamos, ¿no? Y sale 50, ¿no? Que es esta distancia de acá. Y así podemos ir haciendo para estos otros puntos de acá, que es cada 5 metros. Entonces lo mismo, ¿no? 400, 405, 415, utilizamos la misma lógica y vamos hallando cuánto vale la distancia en cada puntito. Ahora, si nosotros tenemos acá ya los puntos, ¿no? Perdón, tenemos acá los puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí otro punto, aquí otro punto, otro punto, ¿no? Aquí de cada 5, tal vez cada 10, ¿no? Y entonces ya podemos ir haciendo las curvas de nivel, ¿no? Podemos ir uniendo los mismos puntos. Ahora, estas banditas que se hace acá medio ondulado, ¿no? Eso va a ir dependiendo de los puntos de la información que se tenga en el terreno. Pero para estos casos prácticos, simplemente uno le da la forma prácticamente a mano alzada, ¿ya? Así para ir representándolo. Entonces, eso, ¿no? Entonces unir los puntitos y listo. Ahora, por ejemplo, acá podemos trazar también una hipotenusa, ¿no? Para ser más preciso, ¿no? Por ejemplo, si este punto aquí es 410, ¿no? 410, entonces aquí también va a ser 410, pero veamos a qué distancia está, ¿no? A qué distancia del punto 1 está, ¿no? Y hacemos lo mismo. Ya, eso es lo que se comenta acá, ¿no? Lo que se hace para el valor de la hipotenusa, hallamos cuánto es el valor de 1 a 5, ¿no? En este caso, de 1 a 5, entonces esta recta de acá, ¿no? Que es la hipotenusa, entonces ahí vamos a ir hallando los valores. Ahí está, hacemos lo mismo. Fíjense que ya no es necesario hacer todos esos cálculos, simplemente hallamos una relación y vamos cambiando los valores. Bien, entonces una vez nosotros tenemos todos los puntos, ya podemos ir trazando las rectitas, ¿no? Las curvitas, ¿no? Dándole la forma, obviamente, y ya podemos ir teniendo un esquema, ¿no? Un esquema, un plano, escala. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sería la curva de nivel, repasando. Ya, ahora este documento acá yo se lo voy a pasar, no se preocupen, para que ustedes lo vean, ¿no? Pero igual ahí, ¿no? Hagan con relación de triángulo y le va a salir lo mismo y más rápido, ¿no? De una manera efectiva. Bien, ahora esto vamos a ver después. No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir. Bien. Uno de los, tal vez podría ser modelo de examen esto, ¿no? Esto me acuerdo que entró en el examen de auxiliatura.
Ya, y no sé si han visto esto con el ingeniero, ¿no? El tema de las coordenadas, el tema de curvas de nivel, triangulación. Entonces, probablemente le entre, ¿no? Y para que ustedes más o menos estén preparados. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que nosotros tenemos que realizar el diseño en planta, ¿no? O sea, las curvas horizontales y también las curvas verticales, que es el diseño en perfil. Y simplemente nos da 8 puntos. 8 pueden ser 6, pueden ser 10 o pueden ser más, ¿no? Entonces, así la información neta. Tenemos un punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y con la diferencia de que probablemente aquí en los otros puntos diga TN, ya que es terreno natural, ¿no? Entonces, si le da este tipo de información, el primer valor acá va a ser X, el segundo valor va a ser Y y el tercer valor va a ser Z, ¿ya? Él probablemente si le da este tipo de ejercicio, él lo va a detallar, ¿ya? Porque este también puede ser otro, puede ser primero Y, X o Z, ¿no? Eso ya él le va a decir. Entonces, acá tiene una descripción, dice que el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 conforman un alineamiento, ¿ya? Y los demás puntos forman parte del terreno natural. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es plantearme, ¿no? El problema, el ejercicio, el esquema. ¿Ya? Entonces, aquí, aquí tengo que graficar, ¿no? Tengo que agarrar todos estos puntitos y tengo que graficarlo tanto en el lado X como en el lado Y, ¿no? Entonces, X para mí van a ser los estes, ¿no? Y Y para mí van a ser los nortes. No, es lo mismo, ¿no? X y Y, lo mismo. Entonces, estos puntitos de acá, yo tengo que ir graficándolo. Por ejemplo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, ¿no? Punto 6, punto 7, punto 8, ¿no? Solamente hay 8 puntos. Entonces, pero esto lo que dicen ali, ¿no? Que son al alineamiento, son los que van unidos. Entonces hay que unirlo, ¿no? De esta manera y hay que empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, para que ustedes me puedan entender mejor, ¿no? Vamos a utilizar el programita que nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, yo aquí, ya tengo los puntos, ¿no? Ahí está. Supongamos, ¿no? Que yo ya me he trazado. Esto por si acaso tiene que ser a escala. ¿Ya? Me disculpan unos segundos, por favor, ¿ya? Bien. Entonces, estos puntos de acá que yo ya los voy a reconocer, ¿no? Yo los reconozco porque tiene, ¿no? Descripción, este es parte del alineamiento, este es parte del alineamiento. ¿Cómo yo sé? Porque yo voy a ir graficándolo y yo sé qué coordenadas tienen, ¿no? ¿Qué coordenadas tienen en este? ¿Qué coordenadas tienen en norte? Esto por si acaso las coordenadas casi son valores enteros, ¿no? Por ejemplo, 1000, 1500, 1050, así para que pueda, pueda, pueda realizarse, ¿no?
el esquema y el ejercicio sin ningún problema. ¿Ya? Entonces ya tengo, ¿no? Los puntos graficados. Entonces lo que hago después es ir trazando, ¿no? Por ejemplo, esa es la parte del alineamiento, ¿no? Esos son los puntos que delimitan el alineamiento. ¿No? Ahorita vamos a... Y está, ¿no? Alineamiento 1, el punto 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Esto, por si acaso, es las coordenadas en este, ¿no? O X acá, y Y, ¿no? La Z todavía no las trabajo, las dejo ahí solamente. Escribo en cada punto a qué elevación pertenece. Bien, entonces tengo los puntos acá. ¿Mm? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar la triangulación. ¿Cómo empiezo la triangulación? Simplemente tengo que unir los puntitos. A ver, vamos a... Por ejemplo, este puede ser acá, que ya lo vamos a ver después. ¿No? Entonces, este, aquí, ¿no? Bueno, aunque aquí ya no es necesario. ¿No? Este de aquí y este aquí no es tan necesario. Lo que es necesario es este punto, ¿no? Aquí, de este punto a este punto, ¿no? De acá ir haciendo la triangulación. Aquí tampoco interviene. Aquí, ¿no? Porque aquí va a haber una cierta elevación, ¿no? Aquí va a haber otra elevación y esto ya nos va a ir demarcando cómo va quedando el perfil, ¿no? Para poder hacer el alineamiento vertical o la rasante, ¿ya? Entonces, esto podemos ir creando, ¿no? Triangulaciones. Ya, de esta forma, ¿no? Así va a ir quedando. Aquí no es necesario ya que ustedes hagan las curvas de niveles porque aquí es perder el tiempo, a no ser que él les diga que ustedes hagan, ¿no? Las curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, si nos quedamos solamente con los triángulos y la parte del borde quedaría de esta forma, ¿no? Y bueno, ¿para qué hacemos todo este ajetreo de acá? Para poder hallar las elevaciones, ¿no? Ya, ¿no? Este, por ejemplo, es el alineamiento, este y este, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Todo este problema, ¿no? Para nosotros poder hallar cuánto vale la elevación acá, para ir trazando en perfil, ¿no? Cuánto vale la elevación aquí en este punto, y eso sería todo, ¿no? Bien. Bueno, sigamos entonces. Bien, fíjense que no es necesario hallar este valor de acá, de esta recta, ¿no? Tampoco de esta otra recta, ni esta recta, solamente desde este punto a este punto. Y ahora ustedes dirán, ¿y cómo es que hallo esta distancia?
Por favor, deme unos segundos. Bien. Continuando entonces. Aquí ya no nos preocupamos, ¿no? De estos, de estos puntos de acá, de este alineamiento. Ahora, para poder hallar esta distancia, ¿no? Esta distancia desde este punto a este punto, ¿cómo la podemos hallar? ¿No? Podemos usar dos opciones. La primera que como el dibujo hemos hecho a escala, ¿no? O sea, una distancia aproximada, ¿no? Poder a través de nuestra regla, y con la escala que hemos usado, volverlo al valor normal, ¿no? La representación. Y esa podría ser la escala que nosotros podemos utilizar. Ahora, no se tomen a pecho el tema de la precisión, ¿no? De dos decimales, tres decimales, cuatro decimales. Usen dos decimales, ¿ya? Y bueno, por las escalas del dibujo les va a variar un poquito. Ahora, ¿qué, qué es lo que hacemos acá, ¿no? Es mediante la relación matemática de lo que hacíamos en topografía, ¿no? Que la distancia la podíamos hallar, ¿no? Como la raíz cuadrada, ¿no? De la recta de las coordenadas, ¿no? Entonces, este 2, por ejemplo, aquí, norte 2 menos norte 1, ¿no? Aquí al cuadrado, más este 2, ¿no? Siempre ubicándonos en un punto, menos este 1, ¿no? Aquí al cuadrado también, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la distancia, directamente utilizando una fórmula matemática, ¿no? Y también de estos puntos también podemos hallar cuál es la distancia y podemos, mediante la interpolación, poder hallar el punto, ¿no? Y a ver, o sea, el Z, ¿no? Y la distancia que hay desde este punto hasta este punto, ¿no? De aquí hasta acá, porque eso es lo que vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, ¿ya? Y así vamos construyendo. Entonces ya tenemos acá en planta, ¿no? Ya tenemos aquí el valor en planta y entonces podemos ir graficando, ¿no? A ver, podemos agarrarnos de un Excel, ¿no? Y tenemos el valor ya de la planta y lo que queremos es el perfil, ¿no? Bien, entonces como ya hemos hallado esta distancia, ¿no? Supuestamente ya hemos hecho las interpolaciones pertinentes, hemos hecho eh, las relaciones matemáticas para poder hallar las distancias, ¿no? Las cotas, entonces ya tenemos. Por ejemplo, acá es 87.81, ¿no? 87. 87.81. Acá la primera distancia aquí vamos a colocarle como si fuera 0. ¿Ya? Estamos partiendo en este punto, ¿no? Y seguimos acá, va a ser la distancia, ¿no? Hasta este punto y la elevación. La elevación vamos a
238.4. Ya, entonces aquí en 0 para nosotros va a ser, por ejemplo, ¿y cuánto es la elevación? 230, ¿no? $230 hasta este punto. Entonces, ¿cuánto es? Pongámosle 156. 156 y aquí vamos a poner 245. ¿No? Y seguimos avanzando. Entonces ya de aquí vamos a ver cuánto vale la distancia desde este punto hasta este punto de 263. No, a ver, vamos a ver un segundo. 163.3, ¿no? Ya, ahora sí. Ahora estimemos cuánto vale la elevación. 240, 241 lo vamos a poner. 241, perfecto. Ahora sí, vamos hasta este punto. $427.98. Y la elevación hasta ese punto es 210, ¿no? Bien, entonces fíjense que aquí ya no hay ningún punto que podamos interpolar. Simplemente ya sería la longitud total, ¿no? Sería 579.4. Y 231 sería el punto, ¿no? Bien, entonces ya tenemos aquí, ¿no?, los puntos del perfil, ¿no? Este es el perfil que nosotros vamos a ir creando. Y entonces ya podemos ir graficando, ¿no? Bueno, podemos utilizar este gráfico que está bien. Vamos a agregar para el lado X este valor de acá, y para el lado Y este valor de acá. Vamos a llamar perfil. Y ya está. Y ese sería el perfil que nosotros tenemos ese sería el perfil que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces aquí recién habría que ver el diseño en perfil, ¿no? Aquí tendríamos que plantear la rasante. ¿Ya? Pero muchas veces este dato, por ejemplo, recuerdo que en un examen fue dato, ¿no? O sea, nos dio prácticamente este alineamiento, ¿no? Este acá,
Y aquí mismo nos dio el diseño en perfil, digamos, ¿no? O sea, no el diseño, sino que el del terreno natural, por ejemplo. Digamos, esto se comporta así. Y que estos, por ejemplo, eh, empiezan del mismo punto, ¿no? Para poder ubicarlo, ¿no? Este en planta y este en perfil. Recuerden que en planta nosotros estamos viendo esto. A ver, vamos a... Esa es la superficie que nosotros tenemos, ¿no ves? ¿No? Esa es la superficie que nosotros tenemos. Entonces, el diseño en planta, o sea, las curvas horizontales van a ir aquí, en esta parte de acá, ¿no? En cambio, cuando hablamos de rasante y de diseño en perfil, ¿no? O curvas verticales, nosotros nos estamos refiriendo a este punto de acá, a las elevaciones que va a tener esta superficie. ¿Ya? Entonces son dos perfiles, ¿no? Dos perfiles, uno en planta y el otro en perfil. Y como les digo, si el ingeniero les da esto, pues belleza para ustedes, siguen trabajando ya directamente en lo que viene a ser la rasante. Ya, entonces, eso es, fíjense, no sé si se han dado cuenta que es sencillo, no es tan complicado, ¿no? Esto también podemos hacerlo en el programa, ¿no? Y bueno, aquí hay un error por el tema de estos de estas polilíneas que la hemos unido. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Auxiliar, disculpe, cómo se determina las elevaciones en las intersecciones de su alineamiento? En eso, Acá en estos puntos. Eso es interpolando, como lo vimos al principio de la clase. Ahorita vamos a verlo ya. Auxi, buenas noches. ¿Esta es la primera clase, disculpe? Sí. Ah, no, que como yo entré a las 9, pues estaba pensando si la están grabando la clase igual. Auxiliar dijo que para determinar la distancia de un punto a otro punto del alineamiento, sacamos la raíz cuadrada del n2 menos n1 al cuadrado más e2 menos e1 al cuadrado. Pero ¿cómo dijo que no recuerdo la parte en que puedo determinar aquí el punto medio o parte medio central de la interpolación? ¿Para qué podrías determinar la parte medio central de la interpolación? Es que en el primer alineamiento encontró una cota. Para hallar esta distancia, vos decís. Sí, justo casi en el medio, ahí creo que sacó una cota de elevación. Ah, de aquí, en este punto. Sí. Ya. Esperamos un ratito, voy a conectar la máquina. Ya, por eso la importancia de que ustedes tienen que hacer el esquema a escala. Ya, o sea, graficarse todos estos puntitos de acá a escala, porque ya ustedes tienen la reglita acá y ya pueden ir interpolando hasta este valor para hallar el valor de Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes hacen lo mismo que les mostré en el ejemplito ese de topografía 2. ¿No? Ustedes tienen este triángulo, ¿no? A ver, voy a cambiar a este y le voy a colocar otro color de este. Acá. Así, ¿no? Entonces, este aquí es este mismo de acá. ¿No ve? Entonces, aquí la cota aquí arriba es 245, ¿no? Y aquí abajo en este punto es 230.
¿no? Entonces, por acá pasa una triangulación, ¿no? Ahora, si yo no la hago, esta triangulación de acá, en el perfil me va a quedar chuto, ¿no? Entonces, por eso me da estos puntos de acá, igual para que yo haga la interpolación sí o sí, ¿ya? Entonces, este punto acá pasa más o menos por aquí, ¿no? Por acá, digamos, ¿no? Entonces, aquí yo no puedo tener dos incógnitas, pues solamente puedo tener una, o bien hallo la cota, o bien hallo la distancia. Ahora, yo voy a hallar la cota, porque la distancia la puedo hallar con escalando, ¿no? Con la escala que yo he hecho el, eh, el dibujo, ¿no? Entonces hallo una distancia aproximada, una distancia D aproximada y hallo cuánto vale aquí la cota, ¿no? Así, va a tener que hacerlo con su regla, una vez hallando los puntitos acá. Ahora, esto también puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, como yo sé si me dan los puntos ahí, todo desbaratado, cómo yo ordenarlo, cómo yo sé qué escala utilizar, ¿no? Entonces, ustedes van a ir a los puntitos. ¿Y qué es lo que se grafica? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué es lo que se grafica? Entonces, todo esto acá es ¿no? De acá, a ver. De acá es y esto de aquí es norte. Entonces, de aquí yo me voy fijando cuál de estos puntitos, ¿no? Estos puntitos de acá, o sea, me refiero a esto, ¿cuál es el más pequeñito? Entonces va a haber siempre uno más pequeñito, por ejemplo, 396.7, 397, 395, no, 95, 367. Entonces, ¿cuál es el más pequeño? ¿No? 367, entonces es el punto 1, ya voy en norte, va el más pequeño. Ahora, ¿cuál es el más grande? Voy buscando, ¿no? Entonces, 472, 41 acá, ¿no? Y este de acá me da la casualidad, ¿no? De que es el mayor, 4107. Entonces, aquí ya va el punto 4. ¿No? Aquí vamos a poner punto 4. Norte. Entonces, voy hasta estos puntos de acá y resto, pues, ¿cuál es la distancia? La distancia entre, a ver, vamos a sacarlo. 3.967.35, no, menos el otro que hemos visto que era el más grande, es ¿no? 4107.53. Entonces, me da de que es 140 metros. Entonces, la diferencia es 140, ¿no? Entonces, yo en la parte vertical, ¿no? De los norte, perdón, de los norte, así. Me resulta que el punto más cercano acá es ¿no? 1967, 3.967. Y el punto más lejano es 4.107. Entonces está aquí, ¿no? Entonces la distancia entre estos dos es 140, ¿no? Entonces busca una escala vertical a 140, ¿no? De preferencia, traten de usar la misma escala, ¿no? Vertical, horizontal, para que la relación no afecte en nada de uno a uno, ¿no? Entonces en este caso tendrían que centrarse más en la escala Bien, entonces 140. Y lo mismo hacen en Vienen acá, buscan el más pequeño, ¿no? Y el más pequeño va a estar siempre en este punto acá, el que es el mínimo acá, ¿no? Entonces aquí buscan acá y buscan el otro punto que va a estar por aquí más o menos. Y
hallan la diferencia de distancia y empiezan a escalar, ¿no? ¿No? ¿Entienden lo que les quiero decir, no ve? Por ejemplo, aquí hemos visto que el punto 1, ¿no? Está entre el punto 1 y el punto 4. Ahora, eso lo vamos a verificar aquí en el programa, ¿ya? Entre el punto 1, vamos a poner por nombre esto. Descripción, elevación, número de punto. ¿Entre qué punto era? Entre el 1 y el 4, ¿no ve? Entonces fíjense dónde está el punto 1. El punto 1 está aquí. ¿No? Y el punto 4, fíjense que está aquí. Entonces esos van a ser los límites, pues, del gráfico que yo tengo. Ya, entonces no va a sobrepasar de esos 140 metros, va a haber 140 metros acá. Ahora en la vertical, perdón, en la horizontal lo mismo, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, el 1 también va a ser el que tenga las menores coordenadas. Y acá lo mismo, ¿no? El 4. Entonces, mido cuánto es que vale esta distancia. Ni siquiera es necesario medir, ¿no? Es simplemente restar, ¿no? Entre este y este de acá, ¿no? Entonces ya yo tengo la distancia acá en horizontal y vertical. Y ya, pues ya ahí empiezo a graficar, ¿no? Entonces, así pueden ir buscando la escala y acoplarlo ahí a su hojita, ¿no? Bueno, y esa sería la forma, jóvenes. En algunos casos solamente tienen que ustedes hacer las curvas nada más. Y en otros casos, solamente representar nada más. Hacer el perfil longitudinal y listo, ¿no? Ahora, ¿qué curvas le vamos a poner? Mayormente, el ingeniero esto lo da de datos. Por ejemplo, necesitamos la velocidad de proyecto. Necesitamos de datos la velocidad de proyecto para que nosotros busquemos. Él nos proporciona unas tablitas que están de acuerdo a la norma colombiana, ¿no? Que él utiliza la bibliografía de James Cárdenas Crisales. Se lo voy a escribir aquí. El texto, no sé si es Crisales o es Crisales, no recuerdo bien. Entonces, diseño geométrico carretera de James Crisales, y esto está en la normativa colombiana. Ya, entonces eso difiere de nuestra norma, que en nuestro caso es la ABC, ¿no? Y también difiere un poquito de lo que es la norma, no norma, sino que la bibliografía que a nosotros nos enseñan en clase, ¿no? Que está de acuerdo a la AASHTO y al libro verde. Entonces los criterios que ahí se emplean es calculando cada valor, calculando, ¿no? En cambio, en las tablitas ya están la velocidad de proyecto y qué radio le corresponde, ¿no? Qué radio mínimo le corresponde. Pero él no creo que se complique en eso, sino que le va a dar, digamos, radio 1, tal, radio 2. Entonces, ustedes una vez que por ejemplo, le digan, ¿no? Que R1 sea 50 metros, por ejemplo, ¿no? R1 igual a 50 metros. Bueno, entonces ustedes tienen que calcular, ¿no? Los parámetros para esta curva de acá, que va a tener un radio de 50 metros. Ahora, para la curva R2 tal vez le da 100, ¿no? 100 metros. Entonces, lo mismo aquí. Tienen que calcular todos los parámetros, ¿no? Para una curva de 100 metros. ¿Ya? Entonces, simplemente el ajetreo aquí, lo que es moroso, es interpolar, poner a escala, y una vez tengan los valores, ya simplemente es calcular, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes ya pueden ir haciendo el diseño en planta aquí,
O sea, si ya les da el radio, de entrada pueden ir calculando estos parámetros sin necesidad de poder calcular todo esto, porque esto recién lo vamos a usar en el perfil, ¿no? En este perfil que hemos hecho acá, que es lo mismo este que está en el Civil, ¿no? Bien, entonces, eso es, jóvenes, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que nosotros calculamos las curvas horizontales? Supongo que esto ya deben de saber, ¿no? Auxiliar, ¿y el ángulo de deflexión lo sacamos ahí del mismo gráfico? ¿Con el transportador? Sí, O sí, perfecto. Exacto, tendrían que sacar de ahí mismo, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hallar el ángulo de deflexión? Ah, bueno, esto tendría que ser dato, el ángulo de deflexión. Ya si no, tendríamos que hacer otros ajustes, ¿no? A ver, déjenme pensar unos segunditos. Dele etiquetas a la alineación y multiplica. Sí, acá sí se puede hacer todo, digamos, ¿no? El problema es que ustedes este examen lo dan a mano. No, aquí yo prácticamente puedo hallar, ¿no? Puedo hallar todo en sí. Acá en el programa puedo usar todo, pero el problema es ustedes, ¿no? Cómo pueden plantearse el esquema. Podría ser usando nomás el transportador, ¿no? Viendo jugando acá con los ángulos, ¿no? ¿Qué ángulos tienen? Acá sobrepasan, ¿no? Esto mismo, ¿no? Entrecortado hasta acá, ¿no? Lo sobrepasan entre líneas entrecortadas y miden cuánto vale este ángulo de acá, ¿no? De aquí a aquí, y ya tienen la deflexión, ¿no? ¿Y para qué necesitamos la deflexión? Necesitamos la deflexión para calcular la curva, ¿no? Cuánto vale la longitud de la curva, recalcular las progresivas y demás, ¿no? Podría ser con la fórmula de rumbo. Claro, también podría ser con la fórmula de rumbo. Teniendo acá, ¿no? Ya tendrían ya el ángulo aquí. Y luego la deflexión se sale con la simo de salida menos la, ¿no? Sí. Si usas esa expresión de acá, de la definición, sí. Acá la coordenada inicial, allá la coordenada, y le va a salir este ángulo de acá, ¿no? Ya entonces ya ahí podrían ir planteándose. Es una buena opción esa, ¿no? Ya, entonces, no sé si ya ustedes habrán llevado, yo creo, esto, ¿no? Del de las curvas horizontales, pero a ver, vamos a repasar un poquito. Ya, entonces, estas son las curvas que nosotros tenemos que diseñar, ¿no? Tenemos que plantear. Entonces, ahora aquí fíjense que también hay un pequeño inconveniente, ¿no? Pero ustedes una vez hacen esto de acá, ¿no? Ya no va a tener mucha variación, porque en realidad se tendría que calcular tal y como es, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a introducir una curva prácticamente, ¿no? A ver. Esto para que no se confundan, podrían hablarle, ¿no? Preguntarle al ingeniero, pero para no complicarse. No, fíjense esto, ¿no? Aquí ustedes ya no se compliquen en esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué hago para esta interpolación, ¿no? Utilizo
la fórmula del radio de curvatura, que utilizo las externas. No, aquí ya esto ya es muy complejo, ya no, es bastante moroso, ¿no? En ir calculando todos estos puntos, ¿no? Lo que podrían hacer ustedes es con la reglita, ¿no? Medir y sacando la escala. Pero esto ya es bastante complicado. Ustedes lo podrían hacer hasta acá nada más, así como les comenté al principio, y ya ir trabajando con eso, ¿no? Pero eso para el diseño en perfil, para las rasantes. Entonces, para las curvas horizontales, ustedes ya teniendo el alineamiento, ya ustedes pueden ir calculando, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Los elementos, tenemos el PC, que es el principio de curva, por donde empieza la curva, el PI, que es el punto de intersección, que no es simplemente esto de acá, que estos puntos de aquí, ¿no? Aquí empieza el inicio, ¿no? Aquí es el PI, aquí hay otro PI, ¿no? Y acá, digamos, ustedes van empezando a calcular los valores, ¿no? De las deflexiones. Este video de acá, acerca de las deflexiones, yo tengo un tutorial, prácticamente una grabación de un semestre en que yo era auxiliar, y les puedo proporcionar eso, ¿no? Para que ustedes estén más al tanto de esto, ¿no? De las curvas simples, curvas compuestas, ¿no? Porque ahorita ya no nos da el tiempo, que son las 9:30, ¿no? Y para que no nos aburramos. Entonces, hay que calcular, ¿no? Cuánto vale cada parámetro de acá, ¿no? Y una vez nosotros tenemos el valor de la tangente, por ejemplo, que es la distancia que hay entre el PC al PI, entonces ya podemos ir haciendo el esquema, ¿no? Vamos a tener ya acá la curvita hecha, ¿no? Y ya tenemos que ir colocando aquí, ¿no? Tenemos que hacer un esquema ya de que, por ejemplo, aquí está el PC, ¿no? El PC, ¿qué progresiva tiene? ¿No? También el FC, ¿no? Aquí el FC, ¿qué progresivas tiene? ¿Qué distancia tiene de aquí, ¿no? Hasta aquí, hasta el PC, que esto es la tangente, ¿no? Y como estamos hablando de curva simétrica, entonces lo mismo aquí, ¿no? La misma tangente. Y teniendo la distancia acá, ya podemos hallar, pues, ¿no? Cuánto que vale esa tangente y la demás. ¿Ya? Y así ir hallando los valores. Ahora, si su examen es virtual de ustedes, no sé cómo será su examen, ¿no? Yo les voy a pasar también estas planillas de acá que yo las elaboré. Faltan hacer algunas cosas, ¿no? Algunos detalles. A ver, yo las voy a seleccionar esta, no sé cuáles de estas serán. Aquí está, ¿no? Es una planillita bastante simple, la verdad. No se confíen en estos cálculos de las coordenadas, porque para hacer el gráfico, ¿no? Para distintas coordenadas, siempre toma en cuenta la deflexión media. O sea que estos puntos de acá no están del todo bien, ¿no? Esto tendría que variar conforme a la deflexión, ¿no? Y conforme a la orientación que tiene esta curva de acá, ¿no? Pero están los parámetros, esto, longitud de curva, el tema de la tangente, cuerda larga, externa, la ordenada media. Entonces aquí están, ¿no? Los valores de entrada simplemente son estos que dicen datos y que están de verdecito. Entonces, por ejemplo, longitud de tangente, solamente esta distancia del punto A al PC, por ejemplo. Si coloco 10, la curvita se va a hacer más pequeñita, ¿no? Y la deflexión, por ejemplo, un 30, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle 45, si se fea la curva. Y el radio, por ejemplo, ¿no? Si es de 50,
¿no? Y va calculando, ¿no? Cuánto vale la cuerda larga, la externa, entonces todo. Entonces lo voy a pasar para que ustedes tengan de referencia. Ahora también aquí hay un formulario, ¿no? Que es el mismo que yo les hacía en la presentación. El mismo que les hacía en la presentación de la diapositiva. Ya con los valores acá, ¿no? Cómo está calculando, qué expresiones está tomando. Entonces, muy fácil de darse cuenta. ¿Ya? Entonces, lo mismo aquí hay para curvas de dos centros. Si en caso ustedes le tomara el ingeniero examen, ¿no? O entrar al examen. Entonces, lo mismo, ¿no? Todo lo que está de verdecito son las entradas de la curva compuesta, ¿no? En este caso, curva simétrica, curva de dos centros también, ¿no? Entonces van cambiando los valores, por ejemplo, ¿no? De la primera curva, ¿no? Este aquí es el de la primera curva, esto de acá, y este de la segunda curva. Y acá, por ejemplo, 35 vamos a colocar, ¿no? Y para colocar también el radio de entrada, los radios siempre son valores enteros, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vamos a colocar 80, ¿no? Y se va ajustando, ¿no? Entonces también aquí tiene todos los valores calculados, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Una curva simétrica, una curva de dos centros, son prácticamente dos curvas simples unidas, ¿ya? Y el procedimiento es similar. Y lo mismo para la curva de tres centros, aunque ustedes raras veces lo avanza el ingeniero, a veces no. Muy raras veces, la verdad. Pero también acá está la referencia, ¿no? Para la curva de tres centros. Y lo mismo, ¿no? Para la curva de dos centros también está aquí, ¿no? La forma de cómo se está calculando, cómo se están tomando cada uno de los valores, ¿no? Y también está la curva de espiral simple, ¿no? La curva de espiral simétrica. También están todos sus valores y también está la fórmula, ¿no? Cómo se calcula. Solo que aquí hay un pequeño errorcito, ¿no? Este punto de acá, y me olvidé yo, la verdad, ya estaba cargada la imagen, que no tuve tiempo para cambiarlo. Aquí esto es espiral circular y aquí es circular espiral, ¿ya? Este punto de acá también se llama punto osculador, que es un punto que tienen un radio en común entre la curva espiral que viene desde el infinito hasta la circular, ¿no? Y donde empieza la circular, entonces tienen un punto en común. Y este punto de acá, como pasa de la espiral a la circular, se le denomina SC, ¿ya? Espiral circular. Entonces, este otro punto donde pasa de circular a espiral se denomina CS, circular espiral. Sino que aquí en el esquema está al revés, ¿no? CS acá y SC acá. O sea, está mal, ¿no? Solamente tengan eso en cuenta, esos detalles, ¿no? Ahora, aquí también está el código abierto, ¿no? Para que ustedes rastreen, digamos, cómo se ha calculado, qué fórmula, con qué fórmula, ¿no? Cómo hallan los valores, para que estudien de una mejor manera, ¿no? Esto se los voy a dejar. Bien, entonces, pasemos a las curvas verticales, ¿ya? Entonces, una vez nosotros tenemos aquí el perfil, ¿no? Si el ingeniero no les da a ustedes el perfil, este sería el perfil longitudinal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Prácticamente es agarrar y empezar a hacer trazado, ¿no? Como pendiente mínima siempre se utiliza el 5%, ¿ya? Perdón, el 0.5%, ¿ya? Entonces, ustedes entre el punto más alto y el más bajo, ustedes pueden hallar cuánto es que vale ese delta H y dividirlo entre su distancia horizontal y eso les da la pendiente. Por ejemplo, en este punto de acá, a ver, en el civil se ve mejor, ¿no? Pero antes voy a hacer una
unas configuraciones. Ya, así vamos a dejarlo. Ya, en este punto, por ejemplo, no, a ver, vamos a ver. Aquí en realidad vamos a tener solamente 4 puntos, perdón, a ver, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, ¿no? 4, 5, 6. Ah, no, no, perdón, me estoy equivocando, es el del alineamiento solamente. Aquí, ¿no? 1, 2 puntos, 3, 4 y 5 puntos, ¿no? Entonces buscamos esos puntos. Acá, por ejemplo, está en el 0 más 80. Esto hay que verlo, ¿no? Vamos a eliminar esta información de aquí, aunque no, igual no está no está por demás. ¿Entienden lo que le quiero decir, no? No, ubicar estos puntos acá que hemos graficado, o sea, prácticamente este Excel de acá. Solamente que aquí, a ver, vamos a hacer unos tanteos, ¿ya? Para que se entienda mejor. Por ejemplo, aquí está con 240. Más o menos este punto estaría casi entre los 200, está cada 10, ¿no? Entonces, 243 pongámosle. Aunque podemos saber, ¿no? Aquí cuánto es la coordenada, pero no perder tiempo, ahí está. 245 dice. ¿No? Entonces, vamos a anotar aquí, por ejemplo, 245. Y aquí abajo, ¿cuánto es? Es 230, ¿no? 230. Ahora, hasta ese punto, ¿cuánto es la distancia? No, eso está complicado eso. A ver, vamos a... Perdón, espérenme unos segunditos. Por ejemplo, aquí es 155. ¿No? Hasta este punto es 155. Bien, entonces, ¿cuánto es que vale este delta H? Si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo... discúlpenme unos segundos, tengo una llamada. Por favor. Ya. Entonces, acá, ¿no? Nos habíamos quedado aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Queremos saber cuánto es que vale esta pendiente de aquí, ¿no? Entre estos puntos aquí. Entonces, aquí hemos dicho que esto vale... ¿cuánto era? 150, ¿no? 155 creo que era. Bien, entonces aquí este delta H va a ser la resta, ¿no? Entre 245 y 230. Sale 15. ¿No? Ahora, ¿cómo hallo la pendiente acá? Entonces la pendiente es simplemente la tangente del ángulo, ¿no? Entre dos catetos. O también la relación entre ellos. Entonces aquí va a ser 15 sobre 155, perdón,
155 por 100. $9.67. Ya, eso sería la pendiente. Ya, entonces él le tendría que dar cuánto es de pendiente máxima, cuánto utilizan de pendiente máxima y cuánto utilizan de pendiente mínima. Como les digo, la pendiente mínima es el 0.5%, aunque se puede colocar menos, ¿no? Pero está en función a la pendiente de la sección transversal de la calzada y bueno, es otro, es un poquito más, con más detalle, ¿no? Pero es 0.5 y para la pendiente máxima podemos utilizar del 8%, más o menos 8%, y en nuestra norma se puede utilizar hasta el 12%. Pero, como les digo, eso depende de las tablitas que él les dé, o si no tienen esos datos, ustedes preguntan. Ya, entonces supongamos que las pendientes aquí máximas son del 10%, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Lo que podemos hacer después es tirarnos desde este punto hasta este punto, y después hasta este punto de acá, ¿no? Para simplemente tener dos curvas, ¿no? Aquí una y aquí otra. O simplemente agarrar y colocar aquí, diseñar una curva, también es válido, ¿ya? Porque lo que ustedes están haciendo igual es diseño en perfil, o sea, no le está pidiendo nada de hacer compensaciones ni nada, ¿no? No, pero en mi caso, por ejemplo, en el examen era con todo eso, no había que hacer compensaciones entre corte y relleno en perfil. Pero ustedes pueden utilizar esa opción, ¿no? Bien, a ver. Ya. Entonces, de esa forma vamos a ir verificando, ¿ya? De esa forma, vamos a ver, me queda la duda eso del... Un momentito, vamos a verificar esto. 155, ¿no? 140. Está bien, ¿no? Lo que hemos hecho. 9% nos salió a nosotros, ¿no? Esa es la relación, entonces, ¿ya? Buscamos aquí cuál es aquí la cota más alta, ¿no? Desde este punto y este punto de acá sacamos el delta H y hacemos la relación con la distancia horizontal. Y en este caso sale 9, ¿no? Entonces, ya si las pendientes ya son del 10%, le dice, entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos una rasante. Entonces podemos ir ya colocando aquí, ¿no? El primer punto. Y acá podemos ir verificando el otro punto acá. Ahora, a ver, hallemos cuánto es que vale esta pendiente de acá. A ver, veamos la cota más pequeña. Aquí en este caso es cuánto, a ver.
es 200, 210. 210 y aquí arriba es lo mismo que esto, ¿no? 245. ¿Ya? Y acá la distancia sería, a ver, a partir del... A ver, sería esta, ¿no? Creo que es algo de 271. ¿Cuánto sale? $12. Ya, y podemos usar eso, ¿no? 12% y acá lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo y ya, ese podría ser un diseño, ¿no? Un diseño. Esto prácticamente en un proyecto hay que ir compensando, ¿no? Entre los cortes que estamos haciendo con los terraplenes o los rellenos, ¿no? Pero es un procedimiento válido, ¿no? Para el examen. Entonces ya aquí tenemos dos curvas y podemos ir también calculando los valores de las curvas verticales. Ya las curvas verticales no sé si lo han visto, seguramente lo habrán visto con un ingeniero. Les hago un pequeño una pequeña memoria, ¿no? Es prácticamente similar a una curva horizontal simple, nada más que los valores aquí ya van a ser puntos de curva vertical, punto de intersección vertical, punto de tangencia vertical, ¿no? O principio de tangente vertical, o también el ingeniero lo llama FC, ¿no? Final de curva vertical. Ya, entonces aquí vamos a tener las diferencias de pendiente, no tanto pendiente de entrada como pendiente de salida. LC o longitud de curva para nosotros va a ser, ¿no? La distancia que hay entre el PC, PCB al PTB. Entonces esta longitud de curva es un dato, el ingeniero les da, ¿no? De acuerdo a la velocidad del proyecto, hay una tablita, ¿no? Que utiliza y es muy sencilla, ¿no? Ustedes agarran y simplemente calculan los valores de la curva vertical, ¿no? Vertical simple. Ahora, acá está muy detallado, ¿no? Todo esto de acá, las deducciones, mañana ya es su examen, entonces yo se los paso esto para que ustedes lo vean y practiquen, ¿no? Practiquen cada punto de su examen y calculan los valores que tiene, ¿no? Los parámetros de la curva vertical. Ya aquí, ¿no? La curva, una curva y aquí otra curva. Conociendo la longitud de la curva ya ustedes pueden calcular los parámetros tales como, por ejemplo, los delta H para poder hacer el replanteo, ¿no? Pero ese prácticamente sería el examen. Ahora, hay otro tipo de examen que he visto, que ese lo preguntó, creo, el semestre del 2020, que todo el diseño le da para hacer, o sea, le da los puntos, todos estos puntos de acá, del perfil y del terreno natural. Entonces, por ejemplo, le da aquí, tenemos este en perfil, dice, ¿no? Y aquí dice rasante. Y aquí le da otros puntitos, ¿no? Entonces le dice, calcule los parámetros de la curva. Y no hay que hacer nada, prácticamente simple es agarrar y graficar,
¿no? Ustedes tienen los puntos, agarran, se hacen su perfil a escalita así, que no es necesario. Aquí sí ya pueden utilizar una escala horizontal distinta y una escala vertical distinta porque no van a interpolar datos aquí en el perfil. No es lo mismo que en el anterior ejercicio porque ahí había que interpolar, ¿no? Porque si ya ustedes utilizan valores distintos para la vertical y horizontal, entonces esto se va a achatar más, ¿no? En la parte vertical y ya va a ocasionar errores, no va a ser lo mismo. O sea, aquí sí o sí tiene que ser escala 1 a 1, ¿ya? Entonces para el perfil ya ustedes pueden usar otra escala vertical, otra horizontal. Ya simplemente grafican los puntos del perfil y grafican los puntos de la rasante y empiezan a hacer replanteo nada más. Y ahí sería la culminación del examen. Ya, sencillo. Digamos, ¿cuánto? Este, mm, No, la interpolación de la curva de perdón, niveles está bien, ¿no? decía, El ingeniero en la curva de nivel hace una doble interpolación. ¿Me escucha? sí, adelante. Ya, pasa en la tarea que nos había dado, choca en algunos casos haciendo la doble interpolación en las curvas de nivel. Mm, ¿O es que eh, se hace solamente con una diagonal? Ya, él les dio para que ustedes hagan práctica. Sí. Ah, Y cuando él nos enseñó con el ejemplo, con ambas diagonales, digamos. Agarró un cuadrito y en ese cuadrito interpoló con las dos diagonales, digamos, y nos pidió que lo hagamos así. ya, y eso difiere con lo que hemos visto. Me pasa que hay en algunos cuadritos que chocan. Esa era mi duda, que si es que de verdad sí o sí se hace con ambas diagonales o solamente con una era suficiente. Ya, me da la curiosidad. Usted lo tiene ahí en su, seguro está con su computadora, ¿no? Si lo pudiera compartir, no hay ningún problema. Igual ahí podríamos ver, ¿no? Claro, sí. Ya, entonces voy a dejar de compartir ya para que usted me muestre su pantalla. Mientras esperamos a la compañera, yo no soy su auxiliar de ustedes, digamos, ¿no? Yo estoy de cortesía, ¿no? Invitado de parte de los chicos que están organizando las ayudantías. Ya, yo, aparte de eso, tengo que ver mis días que tengo tiempo, ¿no? Mis horarios libres. Y no les podría asegurar, ¿no? Otra ayudantía. Eso ya va a depender del tiempo y del contenido, ¿no? ¿Cuántos exámenes le dijo el ingeniero que iba a haber? Ah, ya han hecho ejemplos acá, ¿no? Auxiliar, tengo una pregunta. Envié una foto ahí de un perfil. Mi pregunta es ¿cuántas curvas deberían hacerse ahí? Curvas verticales. No sé si se puede ver bien. Ya, lo estoy viendo ahorita, vamos a ver primero el de la compañera, ¿le parece? Sí.
Ya, se ve, ¿no? Ya. Sí. ¿En qué punto chocaban las diagonales? Me decía aquí, por ejemplo, 35. A ver, los cuadritos están cada 50, ¿no? Sí. En el cuadrito de 405 y al lado 408, es a ver el tercero de la primera columna. Ya. ¿Me indica otra vez, por favor? No estaba. El tercer cuadrito de la primera columna. El tercer cuadrito de la primera columna. Aquí, 1, 2, 3. Este. Sí. Estos acá toditos deberían ser las cotas, ¿no? Son las cotas esto. Ya. Ahora, ¿con cuál diagonal le choca? Es como si en el mismo punto estuviera el 406 y el 409. A ver, 400. Ya. Digamos, del 405 al 407. La diagonal, el punto medio sería el 406, ¿no? Y la otra diagonal de 408 a 410, el punto medio sería 409 y se chocan los dos en el mismo punto. Es que eso va a haber desvíos, digamos, ¿no? O sea, prácticamente las distancias son están muy desproporcionadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, 405, 410, 408, aquí prácticamente aquí son 3 metros, ¿no? De diferencia, y aquí son 5 metros. Entonces, en algunas cositas usted va a tener más, ahora sí, va a tener más puntitos, ¿no? Para poder interpolar. Ahora, usted me dice de las diagonales, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué me dice usted? ¿Que tomar esa o tomar esta de acá? A eso. O las divisiones. El ingeniero nos dijo que ocupemos las dos diagonales. O sea, él cuando nos mostró el ejemplo usó ambas diagonales. Y nos había dicho que esa era una de las desventajas de usar los programas, que a veces cuando te hacen la curva de nivel solamente hacen con una sola diagonal. Y ese era uno de los beneficios de hacerlo a mano, de que nosotros podíamos hacer con ambas diagonales. Claro, claro, podrían hacer con ambas diagonales ustedes. Bueno, ahí habría un cierto tipo de interferencia, pues, ¿no? Pero, a ver, 405. Y eso va a depender, pues, ¿no? De la distancia que haya de acá a acá. ¿No? Esto de acá, esta partecita de acá es casi igual, parecido a este ejemplo que yo les mostré, ¿no? De mis apuntes de topografía que les había mostrado. Imagínense este cuadrito, ¿no? Este cuadrito aquí es el que ustedes tienen acá, ¿no? El del WhatsApp, ¿no? Y esto aquí son las diagonales, ¿no? Y aquí están hechas de ambas partes, ¿no? Pero eso, claro, en el programa no solamente toma una diagonal para no crear interferencias, pues, ¿no? O sea, es parte de la triangulación, no puedes triangular, no puedes hacer triangulación así, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber aquí sí o sí un punto, no una cota en común entre todos estos de acá. Y seguro es que no va a haber, ¿no? Porque tal vez el 401 le va a quedar más acá, ¿no?
Por ejemplo, entre 405 y 410 podría ser 407 tal vez, ¿no? Acá y aquí lo mismo, ¿no? Y entonces probablemente este acá tenga un punto aquí que sea el mismo, aquí otro y aquí otro, ¿no? Pero no va a crear interferencia ahí, ¿no? Y usted ya lo hizo y le sale, se choca. Sí. Ya lo ideal solamente es triangular con un lado, como le digo. Tendría que tener una cota aquí en común. Claro que de hacer se puede hacer, ¿no? Pero no viene, pues nunca, no existe una curva de nivel con este tipo de triangulación, a no ser que aquí haya una cota en común entre estos cuatro, así como en el ejemplo, ¿no ve? Pero siempre se triangula de un lado, o es aquí, o bien es aquí, ¿no? O bien es aquí, así, acá, lo mismo aquí, digamos, así, ¿no? Siempre entre punto y punto, no puede cruzarse esto así. Entonces, ¿cómo defino cuál es la diagonal que voy a usar para... Cualquiera de las dos. Usted puede, a ver, mire, a ver, ¿cuántos puntos son? Si están con tiempo ahorita, lo podemos hacer esto en el programa, ¿no? Para que podamos ver las triangulaciones. Igual no hay ningún problema aquí. Usted puede tomar cualquiera. Como le digo, usted puede tomar esta diagonal de aquí, ahí, y no hacerse problemas ya, ¿no? O sea, de este punto a este punto, a este punto, a este punto, ¿no? A este punto acá. Y lo mismo puede tomar de aquí así, a este punto, porque esas diagonales de ahí le van a dar las cotas en este punto. Pero si usted marca aquí, eso en realidad se puede hacer también, pero no se hace, ¿no? Ustedes habrán visto en geodesia, en topografía 2, no, no se hace eso. Auxiliar, a mí me salió, pero yo creo que fue de suerte nomás. Ya, por eso El- le va a salir, no hay problema en eso, no, porque en realidad estarían triangulando, igual estarían también hallando los puntos, ¿no? En eso. le envié en el grupo A ver, el voy a ver. práctico. Es son los últimos 4 cuadraditos nomás del general. Es la esquina la que yo hice. El docente dijo que hagamos 4 cuadros de cualquiera, de toda la figura. Ah, ya, 4 cuadros. Sí. Y yo hice el de la derecha inferior. Claro, está bien, pero como te digo, tiene que tener un punto, tiene que haber un punto en común entre los cuatro. Mira, por ejemplo, en esta triangulación que hace el programa, ¿por qué no hace la triangulación así? Porque no existe eso, digamos, no lo hace porque no existe, no hay información aquí en este punto. Si hubiera una información en este punto, lo haría, ¿ya? Y tampoco hace esto, digamos, tampoco hace eso, ¿no? O sea, prácticamente saldría error. Inclusive aquí hay una opción de donde podemos cambiar esta arista, por ejemplo, al otro lado, ¿no? Miren, estaba aquí, ¿no ve? Estaba de aquí a aquí. A ver, lo voy a volver a cambiar. Miren. ¿No? Pero de ninguna manera puede poner una triangulación acá, una arista,
porque no hay información, no hay un punto en común entre esos cuatro. ¿Se entiende, no ve? Y eso nunca van a pillar, no hay en ningún libro van a pillar eso, ni en la bibliografía, porque no se hace. Claro que a mano se puede hacer, pero puede llevarlos a conflicto, así como el que le salió a la compañera. Y bueno, si a usted le salió, pero eso habría que verlo, ¿no? Igual se puede hacer, como les digo. Pero, a ver, no sé si puedo compartir tu documento en... No sé Sí, si me dan los no hay permisos. problema. Ya. ¿Cuál es el problema con esto que le salía a la compañera, no ve? Es que, por ejemplo, estos 404 te puede salir aquí, ¿no? En este punto aquí te puede salir 404. Entonces, esta línea ya no tendría que ir por ahí, sino tendría que pasarse por acá e intercortarse con una de estas, ¿no? Cortarla. Y nunca una línea, o sea, las líneas de curva de nivel se tienen que intersectar. No hay eso, digamos, ¿no? No, no existe eso que una curva se pase por acá, digamos, ¿no? Y corte a un punto, ¿no? No hay. Y esto de este tipo de triangulación que es así como el que ustedes están haciendo, lo lleva a eso, ¿ya? Puede que en algunos casos no, como en el tuyo, por ejemplo, ¿no? ¿Esto con qué lo hiciste? ¿Con AutoCAD o con Civil? Con AutoCAD. Ya, pero esto lo hiciste a mano, ¿no? Y lo pasaste al Sí, AutoCAD. sí, a mano y lo pasé en AutoCAD. Ya, entonces no es la manera adecuada, ¿ya? O sea, hacer este tipo de triangulación. Puede ser que en este caso le salte, como le digo, aquí le salga 404 y en el otro lado 405. Eso, cuando uno importa, por ejemplo, datos en los programas y las líneas están solapadas, que es la única forma de introducir información cuando se tienen líneas, curvas de niveles, entonces sale ese tipo de errores porque la triangulación, inclusive ni así la triangulación le da de un extremo a otro. ¿Entienden lo que les quiero decir, no? No se hace ese tipo de triangulación. En Entonces en resumen, el examen solo hacemos una nomás. tendrían que hacer una, pero el ingeniero les dijo que se podía hacer de dos diagonales, pero no es la forma correcta. ¿Ya? O sea, hagan solamente de una porque van a llegar a ese punto, por ejemplo, acá en donde les va este 145, les puede salir acá, digamos, y no va a haber cómo puedan conectarla y se van a intersectar las líneas, ¿no? Y un montón de problemas. Tiene que haber información si va a haber triangulación de un punto a otro. No podría tomar ni de este punto. Eso se ve inclusive hasta en geodesia, ¿no? Cuando hacíamos correcciones de, de levantamiento geodésico hacíamos, ¿no? Y hacíamos los ajustes, ¿no? Y ahí estaba la triangulación. Inclusive los métodos de Vincenzi, ¿no? Los métodos de los senos, creo que eran de los cosenos, de los senos eran, ¿no? En donde tomaba en cuenta los triángulos de la triangulación, ¿no? Y eso estaba por definición, ¿no? De un punto a otro punto, ¿no? O sea, la definición, si teníamos de aquí, a ver, ¿cómo? Aquí lo vamos a explicar, aquí, fíjense, ¿no? La definición creo que era, si no me equivoco, Vincenzi, familia esa que hacíamos con el ingeniero Melunge, ¿no? Entonces se tenía que corregir toda la poligonal y esa poligonal se corregía a través de los ángulos, ¿no ve? Y entonces se concatenaba, ¿no? A través de los teoremas de los senos se concatenaba un ángulo de un triángulo con el otro, ¿no? Y se iba ajustando toda la poligonal. Ahora, imagínense ustedes tener una diagonal por el centro, ¿no? Por ejemplo, ahí,
¿no? E ir, o sea, es imposible, ¿no? No, yo nunca había escuchado eso, ¿no? Se puede hacer, sí, pero le va a traer problemas, así como el que comentó su compañera. Entonces, yo les recomiendo para que ustedes no tengan problemas, solamente hagan de una diagonal nada más. ¿Ya? Ya de una diagonal ya ustedes pueden tener ya se tiene ahí la forma, ¿no? Me dejé entender, ¿no? Pueden usar este tipo de diagonales. Pueden usar también así, no hay ningún problema. Así. Siempre y cuando no haya intersección, pues, entre las diagonales, ¿no? Fíjense que ahí no hay intersección. Bueno, aquí ya habría, ¿no? Entonces esto quedaría así. Ahí podrían usar esto de acá. Sí, jóvenes, siempre de punto a punto, ¿ya? Creo que había otro. Eso es todo, ¿no? Auxiliares, tengo una imagen. Esa, Ahí tienen. sí. Este era ¿Cuánta? Sí. La pregunta era, ¿cuántas curvas verticales deberían haber ahí? O sea, es necesario que yo vaya. y lo vamos a ver. ¿Están viendo, no? Sí, Ya. Esto está en perfil, ¿no? sí. Entonces aquí es rasante, no es alineamiento. Cota de la rasante. Ya. A ver, aquí puede hacer solamente una curva. Ha visto, ¿no? Cómo hemos hecho el diseño, ¿no? Cómo hemos ido sacando, ¿no? O sea, podríamos utilizar directamente aquí una tangente aquí y otra tangente aquí. ¿Cómo hallaríamos la pendiente aquí? Sería 480, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo ahorita. Perdón, 408, ¿no? 408 menos 405, ¿no? Y la distancia, esta distancia de aquí es, a ver, aquí no está, 245, pongámosle. ¿Ya? Entonces, prácticamente este es el diseño que podés hacer, digamos, ¿no? O sea, podés complicarte la vida haciendo aquí una curva, otra curva aquí, otra curva aquí, ¿no? Pero esta sería la solución óptima, ¿no? O sea, una curva. Ajusten, en otras palabras, la rasante al tipo de terreno que ustedes tengan. Aquí, por ejemplo, miren, me está haciendo esta forma, ¿no? Entonces, tranquilamente, pues yo meto aquí una curva y ahí termina, ¿no? Ahora, verifico, ¿no? Cuánto es la pendiente aquí, ¿no? Entre 408 menos 405, ¿cuántos son? 3 metros, ¿no? 3 metros dividido entre 245 por 100, entonces me da la pendiente a mí que es 1.22. Positivo, ¿no? Porque está subiendo. Y eso sería, ¿no? Ahora en el punto final, ¿cuánto sería esto? Y esto igual va a ser menos, ¿no? A ver, 245 menos 725. 480, ¿no? Esa sería la distancia. Ahora veamos cuál es el punto aquí, 408, ¿no? 408. ¿Y cuál es la elevación aquí? Es la misma, ¿no?
405, aquí está. 0.62. ¿Y cuánto era la mínima? 0.5, 0.5, ¿no? O sea, más o menos 0.5. Entonces aquí tendría 0, aquí I2 sería menos 0.6. 6.3 vamos a ponerle aquí. La pendiente les aconsejo que trabajen con 2 decimales nada más. Y bueno, ya aquí tendrías que hacer la curva, ¿no? La curva vertical y poder hallar el replanteo, ¿no? Poder ir hallando cuánto es la cota en la rasante, en la curva, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí. Esto inclusive se podría entender mejor si se pasara al laboratorio, ¿no? En laboratorio, si ustedes ven esto acá es más práctico, ¿no? Muy práctico, entonces se entiende de una mejor manera. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Bien, entonces, para las curvas verticales, también yo aquí tengo una planillita que les voy a dar a conocer. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí se ve. Ya, aquí, por ejemplo, creo que este fue con un ejemplo que les hice a los chicos. Sí tiene el ejemplo, mire. Aquí, ¿no? De una curva. Lo mismo. Entonces, para una curva simple, lo mismo aquí, entrada de datos, pendiente 1, pendiente 2. Por ejemplo, el que te salió a vos, ¿cuánto era de...? La primera pendiente era 1.25, era, ¿no? 1.22 era, ¿no? Sí. A ver. Entonces, aquí, positivo 1.22, negativo era 0.62. Ya no, y aquí tendría que colocar, ¿no? Con cuánto va a ser la distancia. Esta distancia acá se la estima, ¿no? Pero como el ingeniero se lo da de datos, no les enseña inclusive cómo se calcula. Ya, y bueno, eso sería, ¿no? Eso sería hallar los parámetros de la cota en el PI de elevación, ¿no? Cuánto vale en el principio de curva, en el principio de tangente, ¿no? En el punto B más le puse acá, ¿no? De todos los puntos de interés, ¿no? Aquí que es el PC, el PI y el PT. Ya, y lo mismo, ¿no? Para la curva compuesta, de igual forma. Ya, y también tiene el formulario. Ustedes tienen que seguir nomás la fórmula. Ustedes colocan la fórmula y agarran su tablita y van tabulando, ¿no? Cuánto es cómo le sale cada valor y razonando. Ya ni siquiera es preciso que ustedes sepan que si está bajando, que si está subiendo, solamente teniendo en cuenta que la pendiente de entrada es positivo, la pendiente de salida es negativo, ¿no? De acuerdo al esquema que nosotros tenemos. Y bien, lo mismo para la curva compuesta, ¿no? Para la curva compuesta tenemos un punto en común, ¿no? En ese punto en común es donde se traza una tangente, ¿no? Una tangente que divide la curva en dos curvas simples, ¿no? Y lo mismo, se utiliza la misma fórmula para replantear este punto y para este otro punto, a excepción que cuando ya se está calculando las cotas para este lado de la curva, se utiliza ya el punto de partida con el punto final que hemos calculado en esta curva. ¿Ya? Entonces también están aquí las expresiones, ¿no? Y qué significa cada uno de los valores. Ahora también está aquí, ¿no? La ayuda de memoria para ir rastreando cada valor, ¿no? Y la fórmula también. Y entonces esto se lo voy a pasar a ustedes para que ustedes lo tengan ahí y lo estudien. Ya también la información de la diapositiva. Entonces si es eso no va a entrar Peralte, ¿no? No creo que entre Peralte.
De todas formas, si ustedes tengan para estudiar peraltes, aquí mandaron otra foto. Esto ya debe ser en el programa, esto, ¿no? No creo que sea para calcular a mano. Era para calcular a mano. Era el Mm, práctico 2 o 3, si mal no recuerdo. Lo que mostró el chico era la gráfica que terminamos de aquí, que él había iniciado ingeniero. Ya no importa. Igual, ¿qué pueden hacer ustedes con esto? Agarrar un cuadro. Si ustedes le sacaron foto, igual pueden escalarlo, no hay ningún problema. Dibujarse así, tal y como está ahí, más o menos, ¿no? Ahí, no con todas las cotas y lo demás. Y lo mismo, ¿no? Trazarse aquí, ¿no? Las tangentes. Así, pero este gráfico ya tiene que estar a escala, ¿no? Y entonces ya ustedes agarran un punto y otro punto de la curva de nivel, miden cuánto vale esta distancia pequeñita, lo ajustan con la escala que tienen y ya van sacando, ¿no? De cada punto a cada punto. Eso. Eso, no solamente que aquí pues todos estos ejercicios el ingeniero los saca del programa. Creo que utiliza Landstop, ¿no? Y Bueno. para ponerle escala a esas curvas de nivel que ahorita mostró, el ingeniero me había comentado que hay que ponerle cuadrícula. Bueno, Claro, por eso le digo, usted agarra, hace un cuadro, ¿no? Un cuadro, a ese cuadro, ya esto usted lo escala pues a su modelo, a su hoja, ¿no? Por ejemplo, si va a ser 50 metros, si esto va, a ver, no creo que, a ver, supongamos que vale 100, 120 son 200, algo de 500 pongámosle, ¿no? Entonces 500 por 100, que son los centímetros, dividido entre 1000, por ejemplo, serían 50 centímetros. Si duplicamos la escala, a ver. Ya, entonces podría ser a uno en 3000 podría ser la escala, ¿no? Ya, aquí por ejemplo, si esto llega a ser 500, ¿no? 500 metros, ya ustedes lo tabulan, ¿no? De acuerdo a qué distancia va ocupando esto. Y ya colocan, por ejemplo, aquí, a una escala 1 en 3000, aquí le va a salir 16 centímetros, ¿no? 16, buscan algo que le salga entero, ¿no? Porque aquí salió 16.67. Entonces no es adecuado esto, que sea 20, por ejemplo. Ya ustedes ya van, esto estoy hablando en centímetros, ¿no? En su hoja. Entonces ya vas aquí poniéndole cuadrícula, pues no. No sé si alguna vez han hecho ustedes o habrán tenido la oportunidad de hacer dibujos con ampliación, ¿no? Se llevan dibujos técnicos, creo. Entonces pueden usar esos cuadritos, ¿no? Y empezar a trazar, ¿no? Pero como les digo, a mano alzada, tal y como está aquí, ¿no? La misma forma, porque no hay otra manera. La otra manera sería sacar esta misma foto y escalarlo en el Civil, ¿no? En el AutoCAD. Pero eso ya es con programas informáticos, ¿no? Y entonces, y una vez que ustedes tienen esto, ya pues ustedes ya pueden agarrar su reglita como toda esta escala e ir midiendo los puntos, pues. Va a diferir entre un modelo y otro porque, o sea, han utilizado distintas escalas y además el trazado que han hecho son distintos, pues siempre va a ser distinto, ¿no? Eso sería jóvenes. Entonces, no se compliquen, solamente agarren un cuadrito, escalen y dibujen tal y como está aquí
y empiezan a hacer los trazaditos y sacan, ¿no? Interpolación de un punto a otro punto y ya. Tal y como hacíamos en geodesia. Yo me acuerdo eso hacíamos en geodesia. Y con las cartas. ¿No? Uno en 50.000 creo que era. Uno en 100.000 las cartas, si no me equivoco. Y bueno, ir escalando ahí cada punto. Bueno, eso sería, jóvenes. Ya entonces, yo enseguidita nomás les paso esto que les he mostrado aquí. Y bueno, hasta ahí sería. No sé si tienen alguna pregunta más para que nos vayamos. No hay, ¿no? No hay. Bueno, espero que se haya entendido, jóvenes, y de verdad les sirva esto para su examen, ¿no? Y bueno, espero rindan un buen parcial. Nos vemos, que tengan buenas noches.